Buenas noches, vamos a comenzar el programa número 44. Espero que alguien esté escuchándolos. Ayer hablábamos de Luis Alfredo Garavito contra el monstruo de los manglares, Daniel Camargo Barbosa. No vi que decía Cambargo la IA porque le pedí una imagen con el nombre nada más y me la sacó mal. Ni eso puede hacer esa cochinada ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Realmente he estado siguiendo la línea de la criminología porque no he tenido muchas ideas de qué contarles, ya les he contado muchas cosas. Entonces, era programa especial el de los criminólogos, ¿no? Ya llevamos como 4 programas de criminología. El día de hoy estaba pensando hablar ya sea de Junko o Furuta. Junko está bueno para hablar de otro día, pero ahora vamos a hablar de los maníacos de Dnipropetrovsk, que son ucranianos, unos muchachos muy jóvenes que cometieron crímenes terribles. Para hablar de los maníacos de Dnipropetrovsk, tenemos que hablar primero del término snuff, del snuff, no snuff, mejor dicho, pero para que ustedes lo entiendan un poco ahí latinizado, el snuff o snuff, como ustedes quieran verlo, es la cultura, es una leyenda realmente urbana, en la que se dice que hay ciertos videos en internet sobre asesinatos. Hay gente que paga dinero por películas de asesinatos. Por ejemplo, está la película Asesinato en 8 milímetros con Nicolas Cage, que se trata de una persona que contrata a Cage como investigador para que le consiga unos videos snuff. Entonces hay una película que se llama Snuff también, con Michael C. Scott, habla también de eso. Hay varias películas que hablan del snuff y se cree que hay millonarios que pagan por esto. De hecho, se dice que estas personas, adelantándonos un spoiler ahí a lo que será la historia de los Disney Proprietors, se dice que a ellos les pagaba un multimillonario dinero por hacer esos videos. Pero es que ellos no necesitaban dinero, esa es otra cosa, que tenían dinero. Y hay muchos factores en este cuento, en esta historia de los Disney Proprietors, pero empezamos hablando del snuff, como les decía. Ahora que tenemos en claro que el snuff es un video o una película en la cual se está asesinando a una persona y hay personas que se supone que pagan por ver eso, vamos a poder seguir adelante. Parte de la investigación de los Dnipropetrovsk se da porque la policía encuentra una casa llena de cadáveres de animales torturados. Me va a desmonetizar YouTube, dirían ustedes, pero qué monetización, no gano nada con esto, pero vamos a seguir adelante. Los maníacos de Dnipropetrovsk em, es el nombre que los medios de prensa internacionales le dieron a los asesinos responsables de una serie de asesinatos en Dnipropetrovsk, Ucrania, en junio y julio de 2007. El caso logró notoriedad debido a las grabaciones de algunos de los crímenes que fueron subidas a internet. Dos varones de 19 años, Víctor Sayenko, nacido el 6 de mayo de 1988, e Igor Suprunyuk, nacido el 20 de abril de 1988. Fueron arrestados acusados de 21 asesinatos. Un tercer cómplice, Alexander Gansa, nacido el 16 de febrero de 1988, fue acusado de 2 robos a mano armada que tuvieron lugar antes de los asesinatos, en marzo de 2007 al 11 de febrero de 2009. Los 3 acusados fueron declarados culpables. Suprunyuk y Sayenko fueron sentenciados a cárcel de por vida. Hamza recibió 9 años de prisión. Los abogados de Suprunyuk y Sayenko declararon que apelarían la sentencia. Comienzos. Los 2 primeros asesinatos tuvieron lugar la noche del 25 de junio de 2007. La primera víctima fue Ekaterina Ilchenko, una mujer de 33 años que se dirigía a su casa después de tomar el té con su pareja. Según la confesión de Sayenko, él y Suprunyuk habían salido a pasear. Suprunyuk
Llevaba consigo un martillo con el que golpeó a Ilchenko en un costado de la cabeza. El cadáver sería encontrado por su madre a las 5 de la madrugada. Una hora después del primer asesinato, los dos chicos atacaron a su siguiente víctima, Roman Tatarevich. Este dormía en un banco próximo a la escena del primer asesinato. La cabeza de Tatarevich fue brutal y repetidamente golpeada con objetos contundentes, hasta dejar su rostro irreconocible. Voy a hacer una pausa acá para comentarles que este caso se vincula con el caso de Alexander Pichushkin, el maníaco del tablero de ajedrez, y también tiene vinculación con una serie de asesinatos nazis que hubo en Rusia y otros lugares que eran de un grupo llamado Sanitater 88. Ya les di el spoiler de los demás que vamos a hablar del grupo Sanitater, también vamos a platicar un poco, porque eran personas con ideologías fascistas, creyentes en los nazis. Estos muchachos, los maníacos de Dnipropetrovsk también eran nazis, creían en el nazismo, y es que el nazismo ha tomado mucho vuelo en esas partes de Rusia y Ucrania, por eso decía Putin que él se está deshaciendo de los nazis ahí. No me voy a meter a política, pero el 1 de julio, los cuerpos de otras dos víctimas, Evgenia Grishenko y Nikolai Serchuk, fueron encontrados sin vida en la localidad vecina de Novomoskovsk. La noche del 6 de julio, tres personas más fueron asesinadas en Dnipropetrovsk. La primera fue Igor Nechboloda, un militar recientemente licenciado y que fue golpeado hasta la muerte cuando volvía a casa tras haber estado en un club nocturno. Su madre encontró el cuerpo sin vida por la mañana, cerca del edificio de apartamentos en la calle Bodan Menilsky. Elena Schramm, una vigilante nocturna de 27 años, fue asesinada cerca de una esquina en la calle Kosiora. Según la confesión de Sayenko, al aproximarse Schramm al grupo, Suprunyuk le golpeó varias veces con el martillo que llevaba escondido bajo su camiseta hasta hacerla caer al suelo. La mujer llevaba una bolsa con ropa de la que Suprunyuk extrajo algunas prendas para limpiar el martillo, tras lo cual tiró la bolsa. Esa misma noche mataron a otra mujer, Valentina Ganza, sin relación aparente con Alexander Hamza, madre de tres hijos y con un marido discapacitado. Al día siguiente, el 7 de julio, dos chicos de 14 años del pueblo vecino de Podgoronye fueron atacados a plena luz del día mientras pescaban. Uno de ellos, Andrei Sidyuk, fue asesinado, pero el otro, Vadim Liakov, consiguió escapar. El 12 de julio, un hombre de 48 años llamado Sergei Yatsenko desapareció cuando iba con su bicicleta de camino a ver a un nieto suyo. Su cuerpo fue encontrado 4 días después, mostrando claras señales de haber sido atacado salvajemente. Su muerte fue grabada en video. Y este es el video que todo el mundo vio. Bueno, que al menos yo vi y me arruinó la vida. Ya no soy feliz, ya no. Soy el mismo después de haber visto ese video. Son 7 minutos de tortura en el que la persona llora, se lamenta y está terrible, terrible ustedes. No lo busquen, no lo vean. Yo creo que ya lo bajaron de internet, ya no se puede conseguir, pero más de alguno tiene algún repositorio por ahí. No hay necesidad. 13 asesinatos más siguieron a estos, a menudo con múltiples cuerpos encontrados en el mismo día. Al parecer, todas las víctimas fueron escogidas al azar, si bien se inclinaban por las de apariencia más vulnerable, mujeres, niños, ancianos, vagabundos o personas ebrias. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con objetos contundentes como martillos y barras de acero. Las golpeaban en la cara dejándolas irreconocibles. Muchas víctimas fueron torturadas y mutiladas, pero nunca las agredieron sexualmente. En algunos casos, robaron a sus víctimas el teléfono móvil y otras pertenencias para venderlas en casas de empeño, aunque esta práctica no era habitual. Los asesinatos se fueron extendiendo en su radio de acción. Además de la ciudad de Dnipropetrovsk, algunos tuvieron lugar en las áreas del Oblast de Dnipropetrovsk. Investigación. No se relacionaron los asesinatos que se perpetraron hasta el 7 de julio con el ataque a los dos chicos en Podgoronye. Vadim Liakov, el superviviente, fue inicialmente puesto bajo arresto, sospechoso de haber asesinado a su amigo. No se le permitió pedir un abogado
y fue golpeado por la policía durante el interrogatorio. En cualquier caso, se averiguó rápidamente que él no era el responsable de la muerte de su amigo y que ese asesinato estaba conectado con la reciente masacre. Liakov cooperó con la policía para crear retratos robot de los atacantes. Varios días después, el 14 de julio, una mujer de 45 años llamada Natalia Mamarchuk estaba conduciendo su scooter por el pueblo vecino de Diyovka. Al pasar por una zona arbolada, dos jóvenes corrieron hacia ella y la hicieron caer del ciclomotor. Entonces, tumbada en el suelo, la golpearon hasta la muerte con un arma contundente, posiblemente un martillo o una tubería. Cuando dejó de moverse, los jóvenes se subieron al scooter y huyeron. El ataque fue visto a cierta distancia por varias personas del lugar. Los persiguieron, pero rápidamente perdieron la pista de los atacantes. Los niños vieron también el ataque de cerca, escondidos a unos metros de donde Mamarchuk fue asesinada. Estos dieron una detallada descripción que coincidía con la que había dado Liakov previamente. Rápidamente se organizó un grupo de investigación en Kiev comandado por el investigador criminal Vasily Paskalov. Unos 2000 investigadores trabajaron en el caso. En un principio la investigación fue llevada en secreto, sin información oficial sobre la cadena de asesinatos. La población no fue puesta sobre aviso ante posibles ataques ni se facilitó la descripción de los homicidas. Aún así, los rumores relativos a los asesinatos mantuvieron a mucha gente en sus casas por las noches. Los investigadores distribuyeron selectivamente retratos de los sospechosos y listas de los objetos robados en las casas de empeño locales. Las propiedades robadas comenzaron a aparecer en las casas de empeño, concretamente del barrio de Leninsky de la ciudad. La asociación de los retratos con los objetos encontrados condujo a las autoridades con sus hasta su objetivo. Arresto y juicio. Los tres sospechosos fueron arrestados el 23 de julio de 2007. Suprunyuk quiso vender un teléfono móvil robado a una de las víctimas en una casa de empeños local a cambio de 150 eh, hryvnias, unos 13 euros. Cuando encendió el teléfono para demostrar que funcionaba, su localización fue rastreada por los agentes de la ley. Suprunyuk y Sayenko fueron arrestados en el interior de la tienda junto a la caja registradora. Gansa fue arrestado en su domicilio mientras intentaba deshacerse de los móviles arrojándolos por el inodoro. Los teléfonos pudieron ser recuperados, pero no así la información que pudiera haber en ellos perdida en su totalidad. Los tres fueron acusados de estar implicados en 29 incidentes distintos, incluyendo 21 asesinatos y 8 ataques en los que las víctimas consiguieron sobrevivir. Suprunyuk fue acusado de 27 de los crímenes, incluyendo los 21 asesinatos en primer grado, 8 robos a mano armada y un delito de maltrato animal. Sayenko fue acusado de 25 cargos, incluyendo 18 asesinatos, 5 robos y un cargo de maltrato animal. Gansa fue acusado de 2 casos de robo a mano armada por el incidente ocurrido el 1 de marzo de 2007 en Dnipro-Dzerzhinsk. Los tres confesaron rápidamente, aunque Suprunyuk retiró su confesión más tarde. El juicio comenzó en junio de 2008. Suprunyuk se declaró no culpable, mientras que los otros dos imputados se declararon culpables de todos los cargos. Víctor Chevgus, abogado defensor de Suprunyuk, abandonó el caso tras declarar su disconformidad al no haberse aceptado su alegato de demencia para su cliente. Los abogados de las familias de las víctimas argumentaron que el nivel de cuidados tomados por los asesinos durante su serie de crímenes demostraba que eran totalmente conscientes de sus acciones. Las pruebas de la acusación incluyeron manchas de sangre en la ropa de los imputados y grabaciones en videos de los asesinatos. La defensa negó que las personas que aparecían en los videos fueran los sospechosos, alegando serios problemas en la investigación, como la existencia de al menos 10 asesinatos más de los presentados por la acusación, el supuesto encubrimiento del arresto de personas con poderosas conexiones que fueron liberados sin cargos, e incluso dieron nombres de personas aparentemente implicadas en los crímenes. El caso fue instruido por varios jueces, siendo presidido por el juez Iván Chenchenko. La acusación pidió prisión de por vida para Sayenko y Suprunyuk y 15 años de trabajos forzados para Gansa. Ellos decían que alguien millonario les estaba comprando por internet los videos y estuvieron colgados en páginas como Ogrish y blogs de terror mucho tiempo. En realidad, quién sabe si sea cierto o no, pero la novia de uno de ellos también argumentaba eso. Entonces, por eso hago la pausa acá para hablar acerca de eso, de rumores, ¿verdad?
No vamos a hallar por los rumores, pero es lo que se mencionaba. Sentencia. El 11 de febrero de 2009, el tribunal de Dnipro declaró a Sayenko y Supruyuk culpables de asesinato premeditado y los condenó a cadena perpetua. También fueron condenados a 15 años de prisión tras ser declarados culpables de los cargos de robo. Gansa, que no participó en los asesinatos, fue declarado culpable de robo y condenado a 9 años de prisión. El 24 de noviembre de 2009, el Tribunal Supremo de Ucrania confirmó las condenas a cadena perpetua impuestas a Sayenko y Supruyuk. En febrero de 2009, Gansa no apeló su condena de 9 años. Los tres sospechosos eran amigos de toda la vida y habían ido juntos a la escuela. Según entrevistas concedidas por sus familiares, Sayenko y Gansa eran amigos desde muy pequeños. Suprunyuk se trasladó a la zona más tarde. Los tres se hicieron amigos en el tercer curso de primaria. Los otros dos chicos habían sido buenos estudiantes hasta que se hicieron amigos de Suprunyuk. Luego sus notas comenzaron a bajar. Uno de los profesores advirtió que Suprunyuk era tímido y aislado. Además provocaba peleas y con frecuencia se metía en problemas. En quinto curso, los chicos tuvieron su primer roce con la ley cuando fueron encontrados lanzando piedras a trenes en movimiento. En octavo, los tres sospechosos encontraron una afición común. Durante los interrogatorios, Soyenko declaró: Igor, Suprunyuk y yo teníamos miedo a las alturas y teníamos miedo a ser apaleados por abusones. Suprunyuk decidió que combatirían sus miedos colgándose ambos chicos de la barandilla del balcón de su apartamento en un 14.º piso. Esto resultó en un efecto positivo y lograron perder su miedo a las alturas. Gansa resultó ser el más delicado de los tres. Tenía fobia a la sangre. E incluso temía bañar a su gato por temor a hacerle daño. Suprunyuk propuso combatir este miedo torturando perros callejeros. Los chicos capturaban perros en una zona arbolada cercana a su casa, los amarraban a algún árbol, los destripaban y se sacaban fotografías junto a los cadáveres. Las pruebas de la acusación incluyeron varias de las fotos tomadas por los sospechosos. Algunas muestran a los jóvenes pintando esvásticas y otros símbolos con sangre animal y realizando el saludo fascista. En una de las fotografías, Suprunyuk lleva un pequeño bigote hitleriano, pintado con sangre y posa junto a un perro muerto. A Suprunyuk le gustaba mencionar que había nacido el 20 de abril, el mismo día que Adolf Hitler. Un largo video que mostraba a los tres jóvenes torturando a un gato blanco en el garaje de uno de ellos fue mostrado en el tribunal. Los tres sospechosos hacen una cruz con dos tablas de madera y clavan al gato en él. Entonces le disparan con pistolas de balines y lo amordazan con cinta adhesiva para callar los maullidos del animal. Cuando tenían 17 años, Suprunyuk le dio una paliza a un chico para robarle la bicicleta que vendió a Sayenko. Ambos fueron arrestados, pero no ingresaron a prisión debido a su edad. Tras la secundaria, Gansa tuvo varios trabajos, como por ejemplo en la construcción y en una pastelería. Luego estuvo desempleado algún tiempo. Sayenko iba a un instituto de metalurgia a tiempo parcial y trabajó como guardia de seguridad. Suprunyuk estaba desempleado oficialmente, pero conseguía dinero como taxista sin licencia utilizando su Daewoo Lanos verde. Coche era un regalo de cumpleaños de sus padres. Algunos meses antes de la serie de asesinatos y con la ayuda de Sayenko y Gansa, Suprunyuk llevó a cabo robos tomando como pasajeros en su coche a los que asaltaba. Un Daewoo verde con un cartel de taxi fue descrito como el vehículo utilizado en los crímenes. De acuerdo con las confesiones de los asesinos, algunas de las víctimas fueron recogidas como pasajeros en el coche de Suprunyuk. Gansa declaró haber participado en un incidente durante el cual asaltaron a dos hombres y se negó a tomar parte en futuros ataques. Los medios locales informaron que los sospechosos tenían parientes ricos conectados con las fuerzas de la ley. Vladimir Suprunyuk, el padre de Igor Suprunyuk, en su entrevista con Segotnia declaró que había trabajado en Yuzhmash como piloto de pruebas. A menudo voló con Leonid Kuchma, el futuro presidente de Ucrania, y le sirvió como su piloto personal, para vuelos nacionales después de que Kuchma alcanzase el poder. Las autoridades locales, incluyendo el diputado del Ministerio del Interior, Nikolai Kupiansky, mencionaron en un principio las influencias de las familias de los sospechosos, pero luego negaron la declaración, alegando que los tres sospechosos venían de familias pobres. Sin embargo, Víctor Sayenko fue representado en el tribunal por su padre, Igor Sayenko, abogado. Motivación. La acusación no establece motivos concretos tras los asesinatos. La prensa dijo que los asesinos planeaban hacerse ricos con los videos de las muertes que grabasen. La novia de uno de los imputados, Gansa, declaró que planeaban realizar 40 videos de distintos asesinatos. Esto fue corroborado por un antiguo compañero de clase, quien declaró que con frecuencia había oído que su cónyuge estaba en contacto con un desconocido rico propietario de una página web que le había pedido 40 videos snuff, por los que pagaría una gran cantidad de dinero una vez que los tuviera grabados. El jefe de seguridad de la región, Iván Stupak, declaró
rechazó el rumor de que los asesinatos fueran cometidos para hacer videos snuff para Internet, diciendo que durante la investigación no habían aparecido pruebas que avalasen esta teoría. El detective Bogdan Blasenko declaró: pensamos que han estado haciendo esto como hobby con objeto de tener una colección de recuerdos para cuando sean viejos. El diputado del Ministerio del Interior, Nikolai Kupiansky, comentó: para estos jóvenes, el asesinato es como un entretenimiento o la caza. Ay, perdón, ya me equivoqué. En el juicio se mencionó que Supruyuk coleccionaba recortes de periódicos sobre el caso. Algunas de las fotografías tienen títulos añadidos como por ejemplo "Los débiles morirán, los fuertes conquistarán". La cadena de televisión chilena Mega realizó un reportaje de 70 minutos sobre este caso que fue transmitido el 2 de septiembre de 2010 por el programa Aquí en Vivo. El reportaje se destacó por mostrar una amplia gama de fotografías y material de video inéditos sobre el caso. De forma anónima, los realizadores obtuvieron una versión larga y sin editar del asesinato de Sergei Yatsenko, ocurrido el 12 de julio de 2007. El video fue mostrado al presentador de televisión Juan Andrés Salfate y al director de cine Jorge Holguín. El cineasta quedó tan perturbado que fue incapaz de verlo en su totalidad. Hemos terminado con estos locos de, con los maníacos de Dnipropetrovsk. Vamos con los poemas. El dragón por Jorge Luis Borges. Borges. El dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, pero estas son inescrutables. En general, lo imaginan con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla asimismo de sus nueve semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de sus pies a las del tigre, sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes les faltan las orejas y que oyen por los cuernos. Es habitual representarlo con una perla que pende de su cuello y es emblema del sol. En esa perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan. La historia le atribuye la paternidad de los primeros emperadores. Sus huesos, dientes y saliva gozan de virtudes medicinales. Puede, según su voluntad, ser visible a los hombres o invisible. En la primavera sube a los cielos. En el otoño se sumerge en la profundidad de las aguas. Algunos carecen de alas y vuelan con ímpetu propio. La ciencia distingue diversos géneros. El dragón celestial lleva en el lomo los palacios de las divinidades e impide que estos caigan sobre la tierra. El dragón divino produce vientos y las lluvias para bien de la humanidad. El dragón terrestre determina el curso de los arroyos y de los ríos. El dragón subterráneo cuida los tesoros vedados a los hombres. Los budistas afirman que los dragones no abundan menos que los peces de sus muchos mares concéntricos. En alguna parte del universo existe una cifra sagrada para expresar su número exacto. El pueblo chino cree en los dragones más que en otras deidades, porque los ve con tanta frecuencia en las cambiantes nubes. Paralelamente, Shakespeare había observado que hay nubes con forma de dragón. Sometimes we see a cloud that's dragonish. El dragón rige las montañas. Se vincula a la geomancia. Mora cerca de los sepulcros. Está asociado al culto de Confucio. Es el Neptuno de los mares y aparece en tierra firme. Los reyes de los dragones del mar habitan resplandecientes palacios bajo las aguas y se alimentan de ópalos y de perlas. Hay cinco de esos reyes. El principal está en el centro. Los otros cuatro corresponden a los puntos cardinales. Tienen una legua de largo. Al cambiar de postura, hacen chocar las montañas. Están revestidos de una armadura de escamas amarillas. Bajo el hocico tienen una barba. Las piernas y la cola son velludas. Revestidos, perdón, me equivoqué. La frente
se proyecta sobre los ojos llameantes. Las orejas son pequeñas y gruesas, la boca siempre abierta, la lengua larga y los dientes afilados. El aliento hierve a los peces, las exhalaciones del cuerpo los asa. Cuando sube a la superficie de los océanos, produce remolinos y tifones. Cuando vuela por los aires, causa tormentas que destechan las casas de las ciudades y que inundan los campos. Son inmortales y pueden comunicarse entre sí a pesar de las distancias que los separan y sin necesidad de palabras. En el tercer mes hacen su informe anual a los cielos superiores. Punto. 1964 por Jorge Luis Borges. Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las tienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca, pero no basta ser valiente. Para aprender el arte del olvido, un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta punta, a cierta esquina. Bueno, vamos a leer unos poemas de Mayacú, poetisa guatemalteca Mayacú. Poesía de lo propio. Nací mujer predestinada al llanto. Desde siempre bebí palabras sumergidas en sueños. En mis dos países hubo muros que aún quiero derribar. Botar piedras de siglos no es fácil para cuatro niñas de 5 años. En mis dos países aprendía a amar a las de mi piel, de mi voz, de mi cuerpo, de mis lenguas. Nunca encontré mi camino, lo sigo buscando. Nací mujer, nací sola, crecí sola, sigo sola. No siento vergüenza de mis lágrimas, ellas son la rabia por el dolor de mis hermanas. Con ellas lavo el abuso de calles, cines y salas en claroscuro. Con ellas condeno las cadenas de mi casa, mi ciudad, mi país. Me acompañan y recorro los surcos de mis sueños, levanto mis brazos, despierto las voces de todas, lloro con coraje, con furia por Isabel Mercedes Zoila. Mañana lo quiero hacer con paz. Estoy renaciendo. Somos un capullo presto a florecer, una fuerza blanca que conquista poco a poco. Somos el recinto del conflicto nacido en la llegada del extraño hace 5 siglos. Somos mano, somos brecha, somos fuerza, somos vida. Y aquí nos encontramos en la división del camino. Unas vamos encontrando, otras avanzando. Las más seguimos bajo la sombra, detrás de la prisión, la sombra del otro género, del monstruo, del todopoderoso sobre nuestra tierra, tras la prisión de la angustia, la desesperanza que extiende garras, manotas, odio y nos encierra suavemente en la ilusión del falso porvenir, pero somos flores, semilla, árbol, somos fruto, somos camino y somos llegada de la nueva germinación. Y el camino será uno, porque somos piedra, somos paso, pie firme, somos el mañana humano, pronto a descubrir. Somos la mujer que intenta construir. Está un poco largo el poema, así que ya me pasé, creo yo. Vamos a 29 minutos, vamos a leer mis poemas, pero hoy sí me voy a llevar la chingada con esto, pero aquí vamos. Bueno, En brazos del dolor y la miseria por Rolando Enrique Rosales Murga. Esos poemas eran tristes ustedes, todos se llaman así.
nombres feos, góticos. Mi dolor y mi ansiedad están ligados por un cordón umbilical. Mi alma se llena de tristeza. Mientras caigo en mis recuerdos malvados, rememoro mis errores, los cuales a su vez evocan mis horrores. Mi lamento es cotidiano, mi ignominia rutinaria, mi deseo es ser libre, volar, dejar de ser, y si sigo siendo, ser solo un cadáver más en losa fúnebre. El sepulcro se tragará mis gritos, la oscuridad cubrirá mis ojos, mis lágrimas la muerte enjugará. Seré uno con el universo, no seré más solo, sino la soledad se aunará a mí. Punto. En brazos del dolor. Si el tiempo me mata, amado tiempo, ven por mí. Si la muerte se compadece de mi alma, espero tu llegada al recinto de paz que me has de llevar. Conjugaré en silencio las palabras que me llenen de razón. Volaré en silencio mientras mi carga dejo tirada, ya que el tiempo es confuso y la confusión me cuesta tiempo, ya que cada segundo que pasa es el pasado y a su vez uno nuevo es futuro mientras expira el pasado y el presente no existe. Cada cosa es algo mientras no la mandemos a la nada y la nada aún es algo mientras el ser llegue a ella. Es tan difícil entender tantas cosas que pienso, mientras el silencio se bebe las lágrimas de mi alma y mi alma es bebida por la muerte, quien se llena con la sangre que el que libo de mis víctimas. Y si sigo siendo víctima de la vida me llevará a la muerte. Confusión, todo es confusión. Maldad, arraígate a mí una vez más. Oh, muerte hermosa, aquí estoy, estaré esperando el momento cuando ya nada me espere y el murmullo que se transforma en grito me libere para morir al fin. Punto. Hemos terminado. Compartan, comentan, suscríbanse, denle like. Y si no me entretengo, que tengan una buena noche.